Hola, buen día chicos. Aquí comenzamos una nueva clase y vamos a continuar hablando del calentamiento global. Ya en clases anteriores estuvimos hablando un poco de las causas y de las consecuencias. Hoy también quizás hablamos un poquitito más respecto de las causas y las consecuencias, pero más que nada vamos a hacer hincapié en las soluciones, en las medidas que podemos llegar a implementar para tratar de reducir el impacto de, de este grave problema ambiental que afecta a toda la población mundial. Bueno, en principio, vamos a hablar un poco de las causas. Nosotros tenemos un 90% de certeza que el gran responsable de todo esto es el hombre. Si bien existen algunos fenómenos naturales que también ayudan a aumentar la temperatura en la Tierra, el gran responsable sigue siendo el hombre. Muchas veces apuntamos directamente a la actividad industrial como la gran responsable. Pero también hay que tener en cuenta en aquellas actividades domésticas que llevamos día a día en nuestra rutina, cada uno en su propio hogar, que también suma un importante porcentaje eh, que deriva en este aumento de la temperatura de la Tierra. Yo en clases anteriores les mencionaba eh, que el calentamiento global era generado por el aumento de gases de efecto invernadero. Dentro de ellos incluíamos el dióxido de carbono, el principal de todos, el óxido nitroso, el gas metano, como lo más importante. Esos son los gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera y que generan ese aumento de la temperatura terrestre. Bueno, hoy vamos a hablar eh, para tratar de reducir esa emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, una cosita que les quería explicar también, antes de ir ya de lleno a las medidas a implementar, es la existencia de un pequeño organismo que es el plancton. Les voy a explicar brevemente de qué se trata. El plancton es un organismo muy pequeño, microscópico, que se mantiene en suspensión sobre el agua en el océano, y este pequeño microorganismo es muy importante para nuestro futuro, porque es responsable, quizás esto no lo sabían, es responsable del 80% del oxígeno que tenemos para respirar. O sea, el 80% del oxígeno proviene del plancton y el 20% restante sí proviene de la vegetación, que como ustedes saben absorbe el dióxido de carbono y luego emite oxígeno para que nosotros podamos respirar. Bueno, y muchos informes o estudios se notaron que el plancton ha reducido drásticamente eh, su población. Se ha reducido drásticamente el número de estos microorganismos que se mantienen en el océano y producto del calentamiento global precisamente, porque los rayos solares son cada vez más intensos. Esto yo se lo dije también que tiene que ver con que se ha ido adelgazando la capa de ozono. Y bueno, y esto genera la muerte del plancton y por lo tanto nos estamos quedando sin este microorganismo que es tan importante y que genera el 80% del oxígeno que respiramos. Algunos estudios han dicho que ha disminuido muchísimo la cantidad de este organismo y algunos hablan de la posible extinción si sigue avanzando este aumento de la temperatura en la Tierra. Por lo tanto, es importante que empecemos a actuar o a tomar cartas en el asunto para tratar de reducir eh, la temperatura en la Tierra. Bien, y yo les decía que el otro 20%, el responsable del oxígeno, proviene de la vegetación. ¿Y qué estamos haciendo con la vegetación? Tampoco la estamos cuidando mucho. Fíjense lo que ocurre en el Amazonas, que es considerado el pulmón del mundo, en la selva amazónica, con la tala indiscriminada, la explotación forestal, el incendio que hubo el año pasado, uno de los incendios más grandes que sufrió el Amazonas. El año pasado o a principio de este año, no recuerdo bien, también hubo un importante incendio devastador en Australia, que también afectó muchísimo a la biodiversidad, tanto a la flora como a la fauna.
También, bueno, tenemos otros dos espacios, otras dos selvas, además del Amazonas, tenemos la selva del Congo, ¿m? En África, y la de Indonesia. Pero también estos espacios, estos ecosistemas están sufriendo mucho lo que es la tala indiscriminada, como lo que está ocurriendo en el Amazonas. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que hay que buscar urgentemente una solución. Hay que actuar a tiempo, hay que cambiar nuestra conducta. Tenemos, por un lado, este 80% que depende del plancton, que hay estudios que revelan que se está acabando también con una posible, esperemos que no, una posible extinción a futuro por el aumento del calentamiento global. Y por otro lado tenemos ese 20% de la vegetación mundial responsable de nuestro oxígeno que está sufriendo tala indiscriminada, incendios forestales. Por eso es hora de que empecemos a actuar a tiempo. Bueno, y muchos apuntan en sí a la actividad industrial, pero como les decía al principio, también tenemos que empezar a mirar un poco a las actividades domésticas, aquellas que realizamos día a día en nuestra rutina y que también ayudan mucho a aumentar la temperatura en la Tierra. Yo les hablaba de la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que podemos empezar a hacer para tratar de reducir esa emisión de gases de efecto invernadero? Bueno, en primera instancia, el tema del transporte. Muchas veces uno, eh, por comodidad, utiliza el auto o utiliza la moto para trasladarse a pequeñas distancias, para ir al centro de nuestra ciudad, cosa que podemos resolverla fácilmente con, en lo posible, ir caminando o ir en bicicleta, que de paso uno ahí encuentra diferentes ventajas. Primero, uno hace ejercicio. Segundo, principal de todo, no contamina el medio ambiente. Y tercero, también en lo económico, porque es gratis ir caminando o en bicicleta. No tenemos el consumo de nafta. Bueno, como primera medida a implementar. Después, el tema del uso de la energía. Casi todos los hogares aquí, o un amplio porcentaje, utilizamos energía que proviene de la quema de combustibles fósiles, sobre todo del petróleo. Por lo tanto, muchas veces nos dicen ahorra energía. Eso tiene que ver con esto, porque cuando nosotros encendemos la luz o utilizamos cualquier producto eléctrico, lo que estamos haciendo al consumir eh, esa energía es quema de combustible fósil que deriva en dióxido de carbono, que tarde o temprano termina en nuestra atmósfera. Por eso también se recomienda el ahorro de energía, como otra de las medidas a tener en cuenta o a cambiar un poquitito, tratar de reducir ese consumo de energía innecesaria que genera este grave problema. Lógicamente, como una solución, la mejor solución que podríamos para combatir esto sería el uso de energías renovables, aquella que proviene de la energías limpias, energía solar, energía eólica, que son energías limpias, no contaminan y también, luego del costo de inversión, también es una energía gratuita, que no daña el medio ambiente. Bueno, entonces tenemos por un lado el tema del transporte, el tema del uso de energía y también tenemos que tener en cuenta el cuidado del agua dulce. Porque recuerden, cuando hablábamos de los porcentajes, teníamos de toda el agua que tenemos en el planeta, un 98% era, o un 97% aproximadamente era agua salada. Tenemos un 3% de agua dulce, de las cuales de ese 3% prácticamente las 2/3 partes están en estado sólido, los glaciares, y el resto, ese tercio que nos queda, está en estado líquido y muchas veces contaminada. Por eso nos estamos también quedando sin fuentes de agua dulce. Y esto, bueno, con todas las consecuencias que eso trae. Por lo tanto, tenemos que empezar a cuidar a nuestra agua dulce. Como medidas a implementar, eh, cuando lavamos el auto, yo siempre recomiendo no utilizar manguera, porque sale el chorro continuo de agua, utilizar baldes, cuando nos cepillamos los dientes también ir cerrando la canilla. Los que tienen pileta, mantener la pileta del agua durante todo el año,
todo el año o durante toda la temporada, no cambiar el agua de la pileta. Y el tema de la ducha, cuando uno se baña, tratar de controlar el tiempo, porque también, o utilizar unas duchas especiales, unos grifos especiales, bueno, después me fijo cómo se llama, que también es para cuidar al medio ambiente. Bueno, después me fijo si tengo algo más para informarles, pero bueno, la idea de este video era eso, que empecemos a cambiar nuestra conducta, que empecemos a cuidar más el medio ambiente, porque no solamente la responsabilidad parte de la actividad industrial, sino de nuestras propias actividades domésticas. Sería importante que, bueno, empecemos a cambiar nuestra conducta y de paso contagiemos al resto, a nuestros amigos, a nuestra familia, para que empiecen a incorporar nuevos hábitos. Bueno, chicos, los dejo por ahora, después si surge algo más, se los estoy agregando. Adiós.